Buenas noches, esto es The Geek Shot CR. Hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos como invitada a la psicóloga Gabriela Salas, licenciada en Psicología y Administración y administradora del sitio Psycho Gamer. Actualmente trabaja en una tesis sobre realidad virtual y funciones ejecutivas y es especialista en UX Research, investigación de usuarios. O sea, separas a los Ujú. individuos y a través de ahí sacas las conclusiones. Somos ratones de laboratorio. Y amante de Chrono Trigger y los JRPGs, ¿verdad? Pero sin dejar de lado MOBAs. Y vamos a ver el tema que nos trae hoy aquí es los juegos de terror. Entonces, no vi ningún juego de terror en tu lista, pero no sé cómo los percibes, los has jugado. ¿Tienes algún favorito? Con los juegos de terror tengo algo ahí muy especial porque yo sufro eh, de pesadillas, tengo muchas pesadillas cuando duermo y se me dificulta mucho dormir, entonces el jugar videojuegos de terror entonces es como no dormir del todo, entonces Ok. sí me gustan, claro que me encantan, pero sí tengo tengo que jugarlos como o en el día o jugarlos muy poco, porque si no ya sé que paso la noche sin dormir. Pero realmente me gustan, o sea, no es que no me gustan o es que me dan mucho terror. Bueno, la finalidad pues, es esa, ¿verdad? Pues sentir esta parte de terror, porque si no, pues no tiene gracia. Pero sí, por lo menos yo, desde mi perspectiva, ¿verdad? Pues de mi experiencia y por lo que tengo, entonces sí trato de como de dejarlos un poco de lado, ¿verdad? Como, ok, voy a jugar un rato, pero ahí. Uno de los juegos que sí he jugado un montón y que me ha gustado mucho es Left 4 Dead. Eh, Vale. Siempre me Muy encantó, o bien. sea, desde el inicio me encantó y siempre fue como eh, de miedo, o sea, porque tiene muchos elementos ahí, ¿verdad? Pues de que asustan al jugador y pues bueno, y más si se juega también pues en equipo, se disfruta más. Entonces, Left 4 Dead lo llevo así en el corazón porque he tenido pues muy buenas experiencias, tanto con mi hermana, con mis amigos, jugándolo, y pues esta parte de terror también. Ujú. Bueno, no, He jugado, excelente. pues, sinceramente, muy poco Resident Evil y Silent Hill, pero ahí están, ¿verdad? Por lo mismo, porque tengo que tener como un poco de cuidado, pues, a la hora de jugarlos, más que todo por esto, ¿verdad? Porque sé que se quedan acá, ¿verdad? Tal vez durante la entrevista hablemos un poco de eso, ¿verdad? De que quedan, pues, aquí en mi mente, ¿verdad? Esos sustos y todo, y pues, entonces no duermo o duermo mal porque tengo, pues, muchas pesadillas con eso, pero no, realmente sí me gustan. O sea, si fuera por mí, yo pasaría jugando de esos juegos. Y bueno, más ahora que también viene pues la parte de realidad virtual incorporada también pues a esta parte de terror, ¿verdad? De los juegos Sí. pues de este tipo. Casi que van de la mano, ¿verdad? Realidad virtual y terror. Creo que es un... Claro, Sí. un buen eh, elemento. sí, tenía una pregunta introductoria respecto a tu carrera de psicología y a la Claro. industria del gaming. O sea, nosotros viendo, digamos, este enfoque que le das, nos gustaría saber tu opinión, a ver si la industria del gaming ya ha alcanzado una madurez tal que sea ya más interesante y más rico de explorar y de estudiar a través de otras disciplinas, como la tuya en tu caso, como la Ujú, psicología. ujú. Yo siempre digo que los videojuegos ya son un mundo, ¿verdad? Ya casi que son un universo, ¿verdad? Porque pues como te dije, ahora viene pues también la realidad virtual y eso como que lo va a extender un poco más. Entonces, siento que no ha llegado como al punto tope, sino más bien que va pues evolucionando, va ahí un poco, va poco a poco evolucionando. Entonces, eh, así como antes solo se veía como un entretenimiento más, pues ahora se ve también que como un objeto de estudio y no Ujú, solo pues el videojuego en sí, sino también que al usuario también, ahora que estamos pues haciendo la introducción de esto, ¿verdad? Y eso es lo que se hace en experiencia de usuario, ¿verdad? Cómo ver cómo el jugador pues interactúa
con el juego, ¿verdad? ¿Qué cosas le llaman la atención, qué cosas no le llamaron, qué cosas hay que eliminar porque realmente pues no le llama la atención o más bien le asustó demasiado ahora que estamos con esto del terror? Entonces, pues son cosas que hay que investigar y que no solo se queda ahí, ¿verdad? No solo se queda pues en la parte educativa, no solo se queda pues en la parte de diseño, no solo se queda en la parte de psicología, no solo en la parte de programación, sino que va mucho más, ¿verdad? Mucho más como que te digo, como la parte de música, por supuesto que es una parte Ujú. pues muy esencial, la parte de diseño. Bueno, te lo pongo así, incluso ahora los dentistas, los odontólogos también están usando los videojuegos. ¿Para qué? Para antes de la cita relajar al paciente o inclusive Ujú. también a los niños, enseñarles que a lavarse los dientes, a adquirir un hábito. Entonces son cosas que eh, más bien siento que los videojuegos se van extendiendo más a través de las áreas. Entonces vamos a ir descubriendo pues que a medida que va evolucionando pues el mundo de los videojuegos, también van evolucionando que las mismas carreras, las mismas profesiones. Mm, Entonces es algo muy bonito porque realmente se puede complementar ambos, ¿verdad? Y tener pues esta cierta retroalimentación en ambas, ya sea pues los videojuegos y las carreras en sí, ¿verdad? Que tal vez uno nunca se imaginaba que hay, es que para qué un doctor, un cirujano va a usar un videojuego, pues para aprender, ¿verdad? Ahora, hoy en día, muchos de ellos usan simulaciones que ahora son más que un juego. O bueno, tenemos ahora un montón de simuladores de cómo ser cirujano o de muchos otros trabajos, sí, ¿verdad? O en otros, o en otros, pues, diferentes lugares. Entonces, cosas que tal vez uno no se imaginaba, ahora lo son. Ahora, pues imagínate, como te dije, ahora viene la realidad virtual y también viene a cambiar ciertas cosas. Bueno, vean lo de Pokémon también, ¿verdad? Que decían, ay, no, es que jamás un videojuego va a incentivar a una persona a salir y todo eso. Pues fue lo contrario, ¿verdad? sí, fue una El juego locura. incentivó a mucha gente pues a salir. Entonces, yo digo que no ha llegado pues a su punto, va a estar muy difícil porque pues como va cambiando la tecnología, también lo van haciendo los videojuegos y mientras lo van haciendo los videojuegos también pues la carrera de cada uno de nosotros. Entonces, ahí va a ir evolucionando, por dicha, porque ha sido muy, muy bonito pues el complemento que se ha hecho. Ok. Solo una fe de Sí, no, una fe de ratas aquí. No intenten operar a nadie después de haber jugado Dungeon Simulator. sí. O sea, no es No un, no es intenten el, volar un avión después de jugar Flight Simulator, sí, ¿verdad? Pero no, no, hablamos, perdón, Katy, no, qué bonito escuchar eso que acabas de decir. O sea, los videojuegos, algo que como a nosotros, que toda la vida nos ha apasionado y hemos amado, ver cómo, sí, conforme se desarrolla, pasa el tiempo, se va integrando como de esta manera, incluso como lo dices, a la medicina, ¿verdad? A la odontología. O sea, que qué bonito, ¿verdad? Y qué emocionante y qué nos depara el futuro, ¿verdad? Bueno, quién sabe, Claro, pero sí, muy ligado a la tecnología, esto va a ir evolucionando, va a ir escalando, ¿verdad? De una exacto. manera u otra. sí, un crecimiento que ha sido súper acelerado. Hablamos de una sola generación. Estamos hablando que nosotros crecimos, yo, otra vez no quiero entrar en temas de edad, pero yo me crié con el Atari. O sea, yo tuve un Atari y ver de un No, Atari en una sola generación lo que ha cambiado es abrumador, ¿verdad? Es abrumador. Mucho, claro, ujú. claro, ha sido bastante. Ok, aprovechando mi refrío y mi voz de Vincent Price criollo, vamos a poner un videito. Gaby, no tengas pesadillas, porfa. Ok, Son los videos trataré. introductorios sobre lo que vamos a hablar. Ah, el miedo. Esa sensación que nos exalta los sentidos y nos hace sentir un vacío en nuestro estómago. Desde tiempos inmemoriales ha llenado nuestra cabeza de monstruos que nos acechan, lugares de pesadillas y visitantes desde el país de los muertos. ¿Por qué nos fascina tanto? Como es lógico, la industria del videojuego rápidamente nos empezó a regalar estas aventuras terroríficas, a escuchar nuestros gritos frente a una pantalla. Pero, ¿por qué seguimos entrando placenteramente a pasarla mal en un ambiente virtual? ¿Qué nos motiva? ¿Es que acaso estamos todos locos?
Este es nuestro video introductorio para el tema de hoy sobre esta, esta locura que hacemos, pero no somos los primeros. Eso ha pasado en la historia con la literatura, con los cuentos de transmisión oral. Gaby, ¿por qué nos gusta tener miedo? Esa es una excelente pregunta como introductoria. Y te puedo decir que hay algo, ¿verdad? A los humanos nos gusta pues la emoción, la parte de las emociones, el sentir esta parte de que del suspenso, de que qué va a pasar, si me muevo, qué puede suceder más adelante. Y eso es lo que hace pues que los videojuegos de terror sean muy llamativos. Además de que tenemos también la parte de la música, que también pues nos pone un poco tensos, ¿verdad? De que crea esta atmósfera, este ambiente que nos va a llevar pues a la inmersión. Y esta es una palabra que muy posiblemente esté pues repitiendo durante todo este podcast, porque es esto, ¿verdad? Al final todos estos elementos que tiene un videojuego o incluso una película también nos llevan a que tratan de meternos ahí adentro, ¿verdad? De que nosotros seamos los protagonistas de esa, pues, de esa parte, pues, terrorífica, ¿verdad? Entonces, primero es por parte de las emociones, ¿verdad? De que, bueno, ¿qué puedo yo esperar? De sentir esta también adrenalina en el momento, porque es eso, ¿verdad? Al final cuando estamos asustados y esta parte de que de sentir el ritmo cardíaco pues acelerado, el de empezar a sudar y verdad que ya no podemos ni tocar el control porque ya estamos todos sudados, eso mucha gente pues le divierte, ¿verdad? Y por supuesto, como les dije, la parte también de sentir esta adrenalina, de este suspenso, de esto de qué pasará. Entonces, estas son cosas que al final, ¿qué? Esto hace que motive nuestro sistema de recompensas. Nosotros, pues acá en el cerebro, pongámoslo así, tenemos un sistema de recompensas. Entonces, cada vez que nosotros se nos recompense con miedo, ¿verdad? Con estos estímulos de que no esperábamos, pues que eso va a ser recompensa para nosotros. ¿Y qué digo cuando es recompensa? Es un placer. Entonces, a los que les encanta este tipo de juegos, que lo disfrutan, que pues todo, no puedo decir todo el día, pero sí muchas, le dedican muchas horas de eso, es porque les encanta esto, ¿verdad? Vivir al límite, podemos decirlo así, ¿verdad? Sentir todos estos estímulos, poder verlos, poder disfrutarlos y sentir pues el placer de esto. Entonces, por eso es que a muchos les gusta esta clase, pues, de este género, ¿verdad? De terror, ya sea, pues, también incluso en un libro, ¿verdad? Pues, se va leyendo poco a poco, pues, lo que va pasando y muy descriptivo también en esto. Entonces, es esto, ¿verdad? También es parte de nuestro sistema de recompensa, de que, claro, de que, bueno, ya pasé por un susto, entonces eso wow, me llenó como de adrenalina y uff, qué susto, qué bueno, lo disfruté, quiero más. Entonces, eso es lo que hace el sistema de recompensa, ¿verdad? Ok, me recompensaron por esto, me sentí súper bien, entonces que continúo jugando. Puede ser por esto, hablamos de emociones, hablamos de adrenalina, hablamos de suspenso, también puede ser por el hecho de pasar esta aventura, ¿verdad? Y en el video que pusiste está muy bien explicado esto, ¿verdad? De poder vivir esta aventura que, pues en la vida real es muy difícil, ¿verdad? A menos de que realmente nos vayamos a meter a un lugar demasiado terrorífico, ¿verdad? Eh, sí, puede ser que, pero muy difícilmente que, pues, no sé, ahí nos va a salir un personaje con una sierra y nos va a atacar, o algo así. Entonces, es difícil. Entonces, que por medio del videojuego también exploramos esta parte, pues, de sentir que puede pasar. O de que nos persigan también, ¿verdad? Suena como también muy masoquista, pongámoslo así, se disfruta al final de cuentas. Entonces, puede ser por un montón de razones por el que estemos jugando ese videojuego. Y tengo que decir aquí también agregar de que no es lo mismo, pues, ver una película, solo la estamos viendo, que un videojuego, porque en el videojuego nosotros también tenemos cierto control.
¿verdad? En la película, pues nada más, no sé, el personaje va caminando y ya uno como que está esperando, pero nosotros tenemos este control de que, ok, no, mejor me detengo y bueno, me seco pues el sudor y todo lo que venga y voy caminando así paso a paso o voy sacando la pistola porque ya siento que me va a salir pues algún bicho, algo así. Entonces hay este cierto control también que al final que también es un estímulo que nos va a ayudar pues que a ampliar todo esto, a ampliar toda esta parte de la inmersión que les estaba pues contando. Entonces pueden ser muchos tipos de cosas, ¿verdad? Que nos llevan a nosotros a jugar pues este tipo de videojuegos. Sí, ahora que hablas de inmersión, es curioso que cuando nosotros jugamos, hablamos siempre del personaje como el yo. O sea, siempre decimos, hoy me ¿Verdad? van a atacar, me va a salir por ¿Verdad? acá. O sea, casi nunca usamos el nombre del personaje, aunque esté bien definido, aunque sea un personaje X, siempre es el yo. Cosa diferente a la película. La película uno lo ve y uno dice, le va a pasar tal cosa, es a otra persona. Pero cuando jugás es el yo. Y eso, otras preguntas que habíamos preparado era sobre este tema del cerebro, que se nos hace muy llamativo, cómo el cerebro, y que vos también hablaste mucho de la realidad virtual, que es un camino que va a complicar un poco las cosas respecto a nuestra percepción. Nuestro cerebro reacciona exactamente igual ante el estímulo artificial, aún a sabiendas de que no es real, pero las reacciones son las mismas, entonces, Ujú. Claro, fisiológicamente. aquí, claro, como te dije, o sea, si estamos en un lugar muy oscuro en la vida real, pues claro, igual vamos a sentir este ritmo cardíaco acelerado, la respiración también, se nos va a ir la respiración incluso, ¿verdad? Vamos a sentir, pues vamos a empezar a sudar, vamos a tener, o sea, esta respuesta fisiológica, ok, en la vida real, pero cuando jugamos el videojuego, y más aún, si estamos hablando de realidad virtual, va a ser muy parecido, o incluso puede ser hasta peor, ¿verdad? Porque que va a depender de lo que aparezca, pues más adelante también, ¿verdad? Como te digo, puede ser que pues en algún lugar no nos salga alguien con sierra, pero sabemos que en el videojuego puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? O que nos quedemos encerrados, o que tropecemos, o que parezca algo que no lo veíamos venir, ¿verdad? Y es ese susto o ese miedo ¿verdad? De que nos maten el juego, pero pues al final de cuentas sabemos que podemos seguir igual, pues más adelante. Pero el cómo cerebro va a ser muy parecido, ¿verdad? Y digo parecido, ¿verdad? Porque pues en las investigaciones dicen que sí, que es muy parecido, es muy similar. Eh, Todo lo que sucede, pues químicamente con el cerebro pasa igual con el videojuego. Bueno, incluso, te lo digo, ¿verdad? Por algo hay una razón de que muchos, pues, científicos también aún tengan esta noción de que el videojuego es lo mismo que, pues, que las drogas, ¿verdad? Por esta aceleración, ¿verdad? Del cerebro y pues de que lo mantenga muy activo, ¿verdad? Y es por Mm. esto, por los mismos estímulos que hay en el videojuego. Y lo digo por todos, ¿verdad? Esta parte pues es muy general, pero ahora ya con esta parte pues de horror, ¿verdad? Que ya uno espera pues este susto, ¿verdad? Eh, pues claro, es aún mayor porque hay más estímulos, ¿verdad? O uno está pendiente de estos estímulos, entonces, pues, claro, el cerebro está ¿qué? En alerta, ¿verdad? Y ahí es donde entonces, ¿qué? Tenemos dos respuestas. O nos quedamos congelados, que pues puede pasar también en el juego, ¿verdad? De no hacer nada, de que al final, ¿qué pasó? Que muchas veces nos pasa, ¿verdad? Como, ¿qué pasó? Me estoy y ni siquiera supe dónde estoy yo. O más bien, y que eso también que sucede en la vida real, cuando algo tenemos mucho miedo y sentimos que algo va a pasar, pues que o nos congelamos o atacamos, ¿verdad? Y que pues lastimosamente vivimos pues, en un país donde si escuchamos una moto es como, pues, ¿verdad? Y eso puede suceder, ¿verdad? Entonces, ¿qué? O salgo corriendo, ¿verdad? O me quedo así como quedito para tal vez no llamar la atención o bueno, de ahí, de esperar a que me asalten, ¿verdad? Pero es muy parecido, ¿ves? O sea, una cosa es la vida real y pues que también pasa en el videojuego. ¿Por qué? Porque en el videojuego nos está presentando este tipo de estímulos y de situaciones que pueden pasar. Entonces, por supuesto, el cerebro lo va a ver muy vivo y más con la parte de esta inmersión de realidad virtual.
que trae pues también todos estos estímulos que se van a vivir más por la parte pues inmersiva, ¿verdad? La parte pues si estamos con el headset, también es otra parte muy importante, ¿verdad? Bueno, se ve en juegos como incluso como en los shooters, que se necesita jugar realmente, digamos, si es un profesional, se necesita jugar pues con un headset, ¿verdad? Para escuchar los pasos y pues que en un survival horror, pongámoslo así, pues también va a ser, ¿verdad? Necesitamos escuchar muy bien de los sonidos, si viene alguien, ¿verdad? Y por lo general, pues el sonido también, como te decía, ayuda a esta inmersión, a que la persona pues sienta que realmente está en una situación de peligro, en una situación que algo pueda suceder, algo que nos va a asustar o que nos va a matar inclusive. Entonces, que de lluvia o de lluvia pegando pues con la ventana, aire pues que entra, no sé, por algún lado de la casa, que se cierran puertas, que aparecen algún tipo de bicho por ahí caminando, ¿verdad? La luz, ¿verdad? Que siempre como muy oscura o muy tenue, ¿verdad? Estos son las cosas que van a desarrollar pues esta parte pues inmersiva para que la persona sienta que está ahí, que sienta que es ese personaje y que está ahí viviéndolo. Por eso te decía también esta parte de muy aventurera de la persona, ¿verdad? De que dice, ay, sí, yo me voy a poner en el lugar de esta persona que está ahí, que está perdida, que apareció de la nada en un psiquiátrico eh, o en una casa pues embrujada, etcétera. Y eso es lo que yo quiero vivir a través de esa persona porque pues en la vida real no lo voy a tener. Entonces ahora con la realidad virtual esto va a ser muy parecido y esto va a ayudar también mucho a ver a esta parte también que decías, ¿verdad? Si el cerebro se va a comportar exactamente igual o muy parecido pues en la vida real. Y bueno, muchos de los estudios dicen que sí, pero igual se necesitan pues muchos más estudios. Michi, Claro, no, no, genial, o sea, es interesante como, bueno, en lo particular, por lo menos yo soy fanático, ¿verdad? De las películas de terror y de los videojuegos, obviamente, y es interesante porque, digamos, mi esposa es totalmente lo opuesto. Ella no puede ver nada Mm, porque le asusta. Entonces ella me dice, pero ¿por qué te gusta? Y yo, "Es que no sé, es emocionante, o sea, me encanta. mm, O sea, es difícil como describirlo, pero ya, o sea, escuchándote, sí, es interesante, o sea, como a nivel cerebral, químico, o sea, las emociones que te hace como reproducir, ¿verdad? Esos ambientes y esas mm. experiencias. Pero sí, o sea, los videojuegos en particular, la inmersión, como mencionas, es ya como otro nivel, ¿verdad? Y sí, ya puedes explicarle a Stephanie cuando vea este video, entonces no te preguntes. Tenemos respuestas, pregunta, tenemos ¿por respuestas. qué? Aquí está la respuesta. Bueno, Sí, nosotros hicimos una clasificación en tres tipos de juegos. Es una clasificación, pues, como toda clasificación, arbitraria, ¿verdad? Arbitraria, inventada. Los juegos, como pasa con las películas, como pasa con cualquier medio, eh, van a tener características de un tipo, de otro, se van a entremezclar. O sea, nunca hay un límite definido para estas cosas. Pero nosotros quisimos clasificarlos en tres tipos. Entonces, vamos con el primer tipo que le titulamos el Hit and Run. Lo monstruoso nos persigue, nos supera. Nos vemos de frente con lo grotesco, con nuestras fobias. Pero tenemos herramientas, tenemos medios para combatir. Tenemos una maldita escopeta en nuestro inventario. Ese fue el primer género que nosotros definimos como tratando de separarlos un poco, porque es el género que nos da herramientas para confrontar lo monstruoso que sea la situación. O sea, no hay situación tan monstruosa que no podamos arreglar con una shotgun. Al final de cuentas, no hay zombie suficientemente feo. Ni siquiera la bruja de la The Witch de Left 4 Dead. el F. Siempre da esa sensación de adrenalina, ¿verdad? Siempre tenemos esa sensación de adrenalina, de temor, de expectativa, pero a la vez también nos sentimos seguros
en cierta manera, con el equipo, con lo que tenemos. Entonces, ahí, bueno, Michi es un fan, ¿verdad?, de Resident y cómo trabaja esto, ¿verdad? Cómo trabaja usualmente, ¿verdad? Ahí se nos cuentas un poquito rápidamente. Un inicio casi siempre vulnerable para cerrar con un final de lanzacohetes. Dile, Michi. Sí, claro, bueno, más que todo como es, nos enfocamos como en esta categoría de esos juegos en que te dan armas y te arman hasta los dientes, ¿verdad? Para al final de arrasar con todo, que eso, pues en este tipo de juego tal vez es como una emoción, vas a lo mismo, son géneros de terror y todo, pero es como diferente, en un sentido de que puedes matar todo lo que se te pone al frente, ¿verdad? Te da como cierta seguridad en ese sentido y tanto así que arrancas el juego como vulnerable, como dijo Canti, y al final terminas con un lanzacohetes arrasando con todo. Entonces queríamos hacer como como esta categoría y de ahí pues un par de preguntas, ¿verdad? Ujú. Eh, la primera pregunta que te íbamos a hacer es que, digamos, en ese sentido de este tipo de juegos, eh, si es posible encontrar algún tipo de placer en ese proceso de ir avanzando, de ir matando, de ir destruyendo todo y si podríamos volvernos dependientes de esta sensación en algún punto, como esta seguridad post peligro, ¿verdad? Ok, era lo que les estaba pues contando también anteriormente, ¿verdad? Pues muchos de los estímulos que hay ahí es porque realmente nos gustan, ¿verdad? Nos da un cierto placer. Entonces, pues al principio, ¿verdad? Del videojuego nos van a poner pues en esta situación, obviamente, de que somos vulnerables, eh, de que en cualquier momento nos pueden atacar y no tenemos ningún arma, pero pues mientras va avanzando el juego, pues nos dan ciertas armas ¿para qué? Para que nosotros nos sintamos, ya lo dijiste, ya lo mencionaste, seguros y tener un cierto control, ¿verdad? De que, ok, pero también aquí viene otra parte muy interesante y es la parte pues también de la estrategia que uno tenga, ¿verdad? Porque aunque yo tenga una shotgun, pero si no tengo balas y ya me las gasté, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Entonces ahí también hay más temor, ¿verdad? O qué pasa si sale, pues, no sé, como un tipo némesis ahí, ¿verdad? Y tengo muy pocas balas o no tengo, pues, la herramienta o el arma necesaria para matar a este tipo de boss, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo? Entonces, esto también que, o sea, me da una cierta seguridad, pero es una seguridad, pues, del momento o a corto plazo, pongámoslo así. Entonces, esto igual que a generar una cierta, pues, placer en la parte de recompensas, porque aunque digamos, uy, no, tengo que pensar muy bien esto, pero al final también nos da placer. O sea, nos da como una pequeña ansiedad que al final, pues, es la naturaleza del juego, pongámoslo así, pero al final también nos da pues un placer en esto, ¿verdad? Ok, tengo todas las balas, me siento súper poderoso, pero cuando llego tal vez es Némesis o pues una horda gigante de zombies y que al final que pues me mata. Entonces es como, ok, aquí también viene una parte que es del reto, ¿verdad? Del challenge que uno tiene de que, ok, me mataron, entonces voy a necesitar esto, entonces ya otra vez que es replantearse pues lo que yo tengo, ¿verdad? Lo que yo tengo a mano, y que otros estímulos también me pueden estar a mí provocando que no mate al boss, ¿verdad? O que no mate a los zombies. Entonces, pues vienen muchas cosas también, ¿verdad? No solo pues la parte de estímulos del propio juego, sino también que la parte pues estratégica, la parte pues de qué armas utilizar o qué armas no, si ya no tengo vida, si queda a la mitad de la vida y pues salvé y pues ahí sí se quedó, ¿verdad? Porque a veces pues sucede también esta parte. Entonces también son un sinfín de cosas, ¿verdad? Son muchas cosas que en el videojuego también nos va a dar un cierto, pues, placer. Ahora, si me dices, puede ser adictivo o que pensemos solo en eso, sí. ¿Por qué? Porque es la parte, pues, de recompensas. Bueno, imagínate qué es lo que nosotros hacemos. Voy a salir un poco del tema de videojuegos para darles otro ejemplo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que también nuestro sistema de recompensas se ve recompensado, pongámoslo así, ¿verdad? ¿Por qué? Por las redes sociales.
¿verdad? Me dan un like y yo, uff, genial, ay, pero quiero más likes después. Entonces subo otro post, subo otro reel y quiero más followers también, me siento pues motivado porque tengo más, pues eso también va a generar que, así como genera también una parte de placer, pues que puede ser buena, pero tiene que ser controlada, ¿por qué? Porque al final entonces estamos en esto, ¿verdad? Que queremos más y más y más, y bueno, hay gente que dice, no, yo ya jugué, no sé, Phasmophobia, y ya no me dan ganas, porque ya, pues ya el miedo ya pasó y ya no me da tanto miedo, claro, ¿verdad? Ya se acostumbró, ya el placer que le dio ese juego ya pasó y ahora necesita que otro juego que le estimule más este placer y entonces ahí sí, ¿verdad? Que es lo que pasa también pues en las redes sociales, ¿verdad? Pues para ponerles un ejemplo, o también pues con el internet. Entonces que la persona iba a seguir pues en su búsqueda de más estímulos, de más cosas y que pues al final puede ser pues muy adictivo. Y es lo que pasa no solo con los juegos de terror, sino también pues con otros videojuegos y con otros estímulos que tenga ese propio videojuego. Entonces, por eso yo siempre les digo, los videojuegos son fantásticos, nos pueden traer muchos beneficios, pero hay que saber cómo utilizarlos, ¿verdad? Porque está esta parte de la adrenalina, ¿verdad? De la parte pues neuroquímica y también está pues este sistema de recompensas y que pues no siempre es positivo, ¿verdad? Igual siempre hay que tener pues este cuidado con la tecnología en general, no solo con los videojuegos, ¿verdad? Pero te decía pues también con las redes sociales, hay que tener pues, son herramientas muy buenas, pero hay que saber utilizarlas, ¿verdad? Y como por ejemplo pues en este caso de los videojuegos, pero sí, puedes llegar a hacer a que la persona pues siga en búsqueda de más y más y más placer por medio de este tipo de videojuegos. Claro, qué interesante, sí. Y, o sea, vamos a eso, porque es que al ser humano le gustan tanto estas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el gore, ¿verdad? Que eso era lo que te iba a preguntar, o sea, ¿dónde entra el gore en estas sensaciones? ¿Por qué a las personas reaccionan como positivamente a querer ver esto? Recientemente, no sé si vieron, bueno, hay una serie que salió en Netflix que se llama Dahmer, tal vez saliéndonos un poquito, pero más metiéndonos en este género, que sí, fue prácticamente una de las más vistas en todo el mundo, ¿verdad? En esta Ujú, plataforma, que es la historia de un asesino serial estadounidense, ¿verdad? Y que al final, o sea, que motiva a la gente a verla por querer ver el gore, por querer ver, no sé, más descuartizando algo, que al final la serie no es nada gráfica, sí la vi y no, pero, o sea, ¿por qué es que con estas sensaciones o estos estímulos la gente quiere como más, ¿verdad? ¿Por qué con estas reacciones contradictorias de rechazo o de placer, ¿verdad? Que también se dan en los videojuegos. ujú. Claro, aquí también viene algo muy importante y es la parte de curiosidad. Los seres humanos somos muy curiosos y queremos pues ya sea o experimentarlo o aunque sea ver, saber qué es. Entonces pues también viene esta parte, ¿verdad? Ahora estabas poniendo pues el ejemplo de la película, pues ok, puede ser que ay no, yo no quiero ver eso, pero lo voy a ver, porque pues primero por presión social, ¿verdad? Porque todo el mundo lo está viendo, ¿verdad? Entonces Ujú, puede ser que muchos también jugadores digan, bueno, también lo voy a jugar porque pues todo el mundo lo está jugando y yo no me quiero quedar ahí pues de último, entonces también lo voy a jugar, ¿verdad? Pero también puede ser otra parte como decía, bueno, quiero también ver qué pasa en la mente de un asesino serial, qué pasa en la mente de un personaje que está siendo perseguido por un hombre con una hacha, o bueno, como ¿cómo es que se llama? No me acuerdo del juego este de que uno juega con varias personas y uno tiene que ir armando como la máquina para Dead poder by huir. Daylight. Ese mismo, ajá. Entonces, bueno, como ahora ponen como pues diferentes personajes, ¿verdad? Por ejemplo, habían sacado un DLC que me parece que era la chica del aro, ¿verdad? Bueno, entonces, ujú. ¿verdad? ¿Cómo me hace a mí sentir, pues, que tras de que la película, bueno, tal vez me asustó un poco, o por lo menos fue interesante, ahora yo sentir que me está persiguiendo, Y, los dos ¿verdad? Y tras de y eso, pues, jugar los dos papeles, ¿verdad? Puedes jugar el papel del asesino
O sea, puedes Exacto. cumplir algo que obviamente no, es una zona segura para hacerlo y para hacer esas como placeres culposos de que jamás harías en la vida real, ¿verdad? Claro, exacto. Y pues en el juego, queda en el juego, ¿verdad? Y pues no lo estoy haciendo en la vida real y lo hago en el juego, ¿verdad? Y pues lo hago solo por, como te dije, experimentar, curiosidad, saber qué pasa, ¿verdad? Porque pues sabemos que la chica del aro no existe, pero yo quiero experimentar ser la chica del aro, pongámoslo así, ¿verdad? Entonces, es esta parte también. Ahora, ¿qué pasa con la parte del gore? Porque a gente le da pues más placer pues ver la sangre ahí, ¿verdad? Ya eso, ya hay algo mucho más de que explorar, ¿verdad? Porque no te puedo decir, no, es que toda la gente pues le gusta la sangre porque en su infancia tal y tal cosa, ¿verdad? No puedo decir eso, ¿verdad? Porque cada jugador o cada persona también es un mundo y todos también pues somos diferentes. Entonces, esta parte del gore, ¿verdad? Hay que ver pues qué parte de esto, si es solo la sangre, si es el cómo matar, el cómo yo también, qué significado tiene para mí la sangre, ¿verdad? ¿Cómo vivo yo esta parte pues del miedo? ¿Verdad? ¿Cómo lo vivo yo al día a día, verdad? No estoy diciendo que, bueno, es que me gusta ver la sangre y ya soy un asesino, no, no necesariamente, ¿verdad? Pero puede ser que alguien realmente, ¿verdad? Porque una cosa es, pues, el placer, que lo disfrute, pero otra es que diga como, no, es que realmente, no sé, pues me excita, lo necesito y lo voy a hacer, ¿verdad? Eso ya es otro, ¿verdad? Ya hay como un cierto límite también, pues, a eso, ¿verdad? Pero bueno, si el gore es a mí, pues el género que me gusta, y si lo disfruto, pues está bien, ¿verdad? Pero cada uno pues tiene pues su cierto pues significado o el por qué yo estoy viendo esto o el por qué yo lo disfruto, ¿verdad? Entonces, como te decía, puede ser que la misma sangre y pues le guste a la persona, entonces, y más pues verla así explotando ahí por todas partes, ¿verdad? Explícita. Porque siempre lo Ujú. ponen así todo exagerado y son baños de sangre y pues eso a la persona le encanta, ¿verdad? Tal vez le da pues este estímulo a la persona, ¿verdad? Como te decía, este placer que al final de cuentas pues la persona al rato tampoco sabe por qué le da placer, pero le da. Y Y tiene, también puede ser, sí, dime. no, que tiene lo que decías, tiene muchísimos niveles, ¿verdad? Hay gente que por el contrario ve algo sangriento inmediato, por eso es la relación que es placer Claro, y disgusto. Hay gente que ve eso inmediatamente, no, eso es un motivo para no ver una película ya de entrada. Pero claro, uno se topa reacciones de la gente sobre el gore, hasta inclusive como de apetito, como, oh, vea cómo le hizo. Y es muy curioso, porque yo no me puedo imaginar algún primate primigenio en algún momento de nuestra historia que se estaban comiendo un mono, una serpiente, y en vez de todo subir, el maestro se quedó y dijo, hijo de pucha, mira, se lo está comiendo. Mira, mira, empezó por el brazo. Y eso es muy raro. O sea, por qué encontramos esa sensación como un gusto? Yo personalmente, en mi claro. caso, yo estoy en el punto en que la violencia gráfica, lo que yo llamo ragdolls, o sea, las muñecas de juegos, a mí, yo puedo jugar Mortal Kombat o juegos súper explícitos en violencia y me encantan todo. Todo lo que sea de terror y así, y la violencia explícita me gusta mucho, y sin embargo no tolero absolutamente nada de violencia en la vida real. Ujú. Y por ejemplo, yo veo ¿No? algo de un accidente a sabiendas de que es una persona de verdad y no lo tolero, no lo soporto, me parece un montón de sensaciones de respeto, de Claro. empatía, de un montón de cosas que entiendo y no tengo cuando veo un videojuego. Entonces, sí, pero siempre me llamó la atención esa curiosidad. Pero yo creo que sí, anda por ahí, por ese tema de ser tan curioso el ser humano, ¿verdad? Hasta en eso, hasta en lo más eh, Ujú. difícil de ver. Claro, en lo más turbio. Sí, en lo más turbio. Y Y claro, aquí estás también definiendo algo, una cosa, es el videojuego, porque sabemos, ya entendemos, ya tenemos este significado de que es ficticio a que en la vida real, ¿verdad? En la vida real ya implica que implica familias, implica un accidente, implica pues pues, que era una persona real, que tenía pues toda una vida por vivir, etcétera, ¿verdad? A que pues en el videojuego, como te digo, en el videojuego ya tenemos otro significado de la muerte, que es pues morimos
y pues revivimos y listo, y seguimos y continuamos. En cambio en la vida ya sabemos que ahí quedó y si morimos, morimos de una forma pues catastrófica y qué terrible, pero ahí quedó. Y que esa es la parte como pues también muy fuerte para uno porque pues ya se acabó y esa persona no va a volver. También el videojuego sabemos que podemos ahí seguir pues disfrutando. Y bueno, la otra categoría que nosotros pusimos es una categoría que se adentra más en la mente, en la parte de comprender cómo funciona la mente y cómo puede ser también engañada y persuadida. Entonces, corre video. Todo está en mi cabeza, todo está en mi cabeza. Yo domino sobre mi mente y soy el amo de mis temores, de todas mis culpas y de mi propio infierno, de mis historias olvidadas y de mis fantasmas. No me vencerán, no me arrastrarán con ellos a la locura. Bueno, esos juegos es Hellblade, Senua's Sacrifice, no sé si lo has oído, eh, Silent Hill. La sensación de vulnerabilidad juega mucho más con el tema de la mente, de lo que percibimos. Ahí estaba Perfect Dark, ¿verdad? El de GameCube, que jugaba mucho tenía un medidor de locura inclusive, de Sanity, que conforme se iba aumentando empezaban a pasar cosas en el juego cada vez más perturbadoras. Entonces, este otro tipo de juegos tiene, como dijo, características de los anteriores, porque no, pero tal vez siento yo que la idea central no es el temor al dolor físico, sino trata temas sobre muchos temas emocionales. Fatal Frame, por ejemplo, Yamil, que vos lo habías jugado mucho. Sí, sí, eso es como más este tipo de juegos en que definitivamente no tenés control de nada. No importa el arma que te den o algo, ya estás como con algo sobrenatural, paranormal, como este Fatal Frame, no sé si en algún momento lo has escuchado, juego japonés, ¿verdad? Que se ambienta en Japón y es basado más que todo en el folclore japonés, en el horror, en los yurei, ¿verdad? En los demonios japoneses. Y sí, es este tipo de juegos en que definitivamente es tratar de avanzar con temor de que te puede pasar cualquier cosa y no tienes control sobre nada, ¿verdad? Ya es, como dice Kanti, es algo más mental, como ser más fuerte mentalmente, no tanto físicamente para afrontar todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, una de las preguntas que te íbamos a hacer es más que todo, ¿son el miedo y la tristeza o de melancolía o este tipo de emociones? ¿Todo está conectado o no? ¿Cómo lo afrontamos en estos juegos? Bueno, ya ahí hay un punto muy clave, ¿verdad? Que estabas mencionando y es la parte de que a pesar de que estos videojuegos no nos dan un arma en específico o algo para defendernos y solo nos queda pues nuestra mente, ¿verdad? Por ejemplo así, para poder defendernos o poder pues pasar el juego, eso es un factor ya de que ok, ya es, o sea, no tengo que ser fuerte físicamente, pero sí mentalmente. Entonces, que el videojuego va a estar adaptado de una forma de que juegue con nuestra mente, ¿verdad? No va a ser tanto física, sino que solamente va a estar influida pues la parte mental. Y cuando viene la parte mental, pues también viene esta parte pues de emociones que estabas diciendo, ¿verdad? Ok, pues claro, ¿verdad? Tiene que ser, bueno, como Fatal Frame, que por ejemplo, los que yo he jugado siempre es un ambiente eh, que nos refleja, por lo menos a mí, un poco de melancolía, de que algo pasó, de que algo puede, eh, sí, me refleja algo okay, de que no está bien y que entonces me hace sentir a mí que pues me hace sentir triste de que algo pues puede pasar, bueno, un ambiente muy depresivo también, ¿verdad? Entonces, eso que me hace reflejar a mí también de que a mi mente, ok, de que estoy en una situación muy triste y pues que eso también puedo yo incorporarlo, ¿verdad? Va a depender pues mucho de qué tan inmersiva esté yo pues en el juego, porque al final de cuentas, aunque en estos no sea tan físicamente, ¿verdad? De atacar
o de responder tan rápido a un estímulo, al final también lo tienen. ¿Por qué? Porque tienen que jugar pues, con nuestra mente, ¿verdad? Eh, entonces, vamos a esto también, ¿verdad? Bueno, ¿qué tan fuerte soy yo mentalmente en estos juegos y cómo debo yo comportarme con respecto a este ambiente que se genera pues en el juego o con las tareas que me ponen a hacer, ¿verdad? Porque tal vez sea algo pues mucho más tranquilo, pero que también no sabemos qué es lo que puede pasar, ¿verdad? No como en otros juegos que pues estamos esperando pues a que nos disparen o que salgan algo, sino aquí tal vez pueda ser algo mucho más tranquilo, pero que la situación, la historia en sí misma sea muy turbia, ¿verdad? No sé, voy a poner una situación un poco delicada, pero es para que me entiendan un poco. Ok, que fui tal vez raptada, ¿verdad? Y que me tienen encerrada y que tengo yo que lograr salir de ahí. ¿Por qué? Porque puede pasar algo o viene alguien y bueno, trata de que abusar de mí físicamente. Entonces, claro, esto también es mental, ¿verdad? Al final de cuentas, no pasa nada tal vez en el videojuego, pero me hacen entender esto, ¿verdad? Ya sea por la música o por el diálogo, ¿verdad? Tal vez no, el juego mismo no me da la oportunidad de que defenderme físicamente, pero sí, pero mentalmente me está afectando. Y entonces al final de cuentas, esto también me va a afectar que en las emociones, porque me voy a sentir también de que, uy, es que yo quería pegarle, o quería yo salvarme, o quería yo pegarle, y el mismo videojuego no pudo. Entonces que esto me dio a mí, pues en la vida real me dio ansiedad, me dio pues tristeza, me dio ira, porque tal vez el mismo videojuego no. ¿Por qué? Porque es esta misma parte de las emociones también, de sentirme pues de estar en esa situación de peligro, pero emocionalmente también, de que me sentí mal, me sentí triste, de que quiero llorar, de que estoy sumamente pues ansiosa por la situación. Entonces, claro, todas estas emociones, la situación conlleva que a todas estas emociones, y no solo a una, sino a varias. Por eso es que es muy sobreestimulador, pongámoslo así. Claro. Yo aún tengo reflejos condicionados cuando digo una sirena y pienso en Silent Hill. Totalmente. Yo digo la sirena Exactamente. y me siento Realmente nervioso. perturbador. Me siento un nervioso cuando escucho una sirena. Bueno, Silent Hill es un ejemplo muy grueso porque trabaja Claro, mucho sobre la culpa, el, claro. los miedos, principalmente el 2 que viene remake, trabajaba mucho que las representaciones, como Silent Hill, como una representación de todas las culpas y los temores que la persona tenía, que James Claro. tenía. Ujú. Y cuando vos jugabas ese juego y lo entendí y empezabas a entender así, que no es simplemente que apareciste en un lugar X con neblina y muy difícil, sino que realmente ese lugar representaba tu interior, cómo te sentís, como todo, le da otro significado y te confronta mucho. Es complicado Ujú. ya aún más complicado de jugar y de entenderlo. Otra, bueno, usualmente en estos juegos una característica también común es la soledad. O sea, casi siempre en estos juegos confrontamos la soledad. Entonces, pensamos como pregunta que si este tipo de ambiente, esta soledad, crea un ambiente idóneo para conectarnos con nuestros temores y a la postre para lograr ver y entender cosas que van más allá de lo evidente, digamos, dijo Leono con la espada del augurio. eh, Permite esa soledad y ese ambiente así abrumador, al final nos logra conectar a algún tipo o a algunas emociones que no son las usuales. Sería la Ujú. pregunta. Ok, ok, te la voy a responder con otra pregunta. ¿Cómo te sentiste cuando jugaste Silent Hill? Mm, ¿Cómo se sintieron? sí, pues una combinación al principio de miedo, incertidumbre de no entender qué pasaba y después una tal vez Ujú, un poco abrumador y un poco hasta empático. O sea, traté de entender lo ujú, que le había pasado. O sea, Michi, ¿cómo lo ujú, describirías? No, exacto, perturbados, ¿verdad? O sea, por la situación y por el ambiente
o de lo que te presenta el juego, ¿verdad? Algo, cosas grotescas, perturbadoras, de todo en general. Ujú. Que Y trata que a pesar de que pues vas encontrando ahí poco a poco, pues en ciertas circunstancias, algunos personajes, pero igual que estás solo. Y el ambiente también te lo hace pues reflejar, ¿verdad? De que hay mucha neblina, la alarma también, ¿verdad? Porque si no la alarma y uno piensa en uno, no piensa en los demás, ¿verdad? Y incluso en la vida real pasa, tristemente. Pero esto que también va que es parte también pues al final de cuentas de la inmersión también. Por eso les decía que esta parte de la inmersión es muy específica para también para este tipo de videojuegos y es por esto, ¿verdad? Porque el juego también está diseñado, ahora que estábamos hablando, pues este tipo de videojuegos que se filtran más o se especifican más en esta parte mental, pues obviamente que prefieren ponerte solo, ¿verdad? Porque pues para que enfrentes que tus miedos, para que enfrentes, bueno, les pongo un ejemplo, ¿verdad? Que me pareció muy interesante. En una investigación que hicieron con este tipo de videojuegos, resultó que muchos de los que jugaban, que decían, yo me estoy enfrentando a mis pesadillas, me estoy enfrentando, siento que me estoy enfrentando a las situaciones que yo viví en el pasado. Entonces, para ellos, cada uno de los boss o de, no sé, pongámosle Silent Hill, ¿verdad? Las enfermeras, para mí representaban algo de lo que pasó en mi vida o de lo que yo, o de las pesadillas que yo tengo en mis sueños, o de las pesadillas pues de la vida también, ¿verdad? Entonces vean cómo cada jugador también ve el videojuego, o sea, el videojuego lo tiene un significado también para él, ¿verdad? Y aquí también viene por otro lado, ¿verdad? Que pues, no voy a profundizar mucho de que este tipo de videojuegos también tiene mucha significado pues muy psicoanalista, ¿verdad? Yo no soy psicoanalista pues es otra persona, pues ya aparte de la psicología incluso, pues las personas creen que psicólogo y psicoanalista es lo mismo, pues, ¿verdad? Tienen muchos elementos psicoanalíticos ahí, ¿verdad? De lo que estamos hablando, ¿verdad? Significado, no sé, de las enfermeras, del significado de la disciplina, de todas estas cosas que representan Silent Hill, pero también vemos que el mismo jugador a la hora de jugarlo tiene un sentido para él, o él le da ese sentido, le da ese significado, se le refleja a él ciertas cosas pues de la vida, ¿verdad? Que tal vez no está muy consciente de ello a la hora del juego, pero ya cuando se le pregunta, cuando se le dice sobre el juego, que aquí y allá, pues se va tomando conciencia de esta situación, ¿verdad? De que ellos digan, wow, sí, sentí que era cuando yo estaba haciendo tal y tal cosa, o cuando me hicieron tal y tal cosa, o este trauma que llevo aquí, ¿verdad? Entonces, es también también es otro motivo por los que las personas juegan, porque dicen, así yo puedo, ¿qué? Enfrentarme a estas cosas del pasado o a estas cosas o a estas pesadillas que yo tengo, las puedo enfrentar en el videojuego. Entonces también, como les decía, también es un reto para esas personas pues que viven, pues que tienen más o que tienen muchos traumas durante su vida. Entonces vean que también hay un significado muy emocional, muy personal en este tipo de videojuegos y que nosotros que la persona se lo damos al mismo videojuego, ¿verdad? Porque aunque el videojuego sea igual para todos, pero nosotros le damos este significado. Y es pues también pues la parte, pues como les decía, la parte pues también psicoanalítica pues de todo el juego. O sea, hay hay algunos simbolismos que son como universales, ¿verdad? Que la mayoría de los seres humanos los comprenden o los asimilan de la misma manera, pero también hay Claro, cosas que son enteramente personales, o sea, que ya juegan claro. a como uno representa. Ahora ya uno va a volver a jugar Silent Hill, ahora voy a ver a quién veo en Pyramid Head, ahora después de esta conversación. Vamos a analizar. Y por qué estos juegos suelen trabajar mucho lo paranormal. O sea, siempre, casi siempre la mayoría de estos juegos tienen esa tendencia paranormal de los fantasmas, de los espíritus. ¿Por qué? Porque Poltergeist. sí, porque tanta atención a lo paranormal. Porque, ¿verdad? No sabemos si en ciencia cierta es real o no.
ok, para muchos los fantasmas sí existen y realmente pues se lo creen, ¿verdad? Si a mí me lo dicen, pues yo no creo en eso, ¿verdad? Entonces, obviamente para esa persona, esa parte fantasmal, pues va a ser más emocionante. No digo que para mí no lo sea, pero yo ya sé, yo ya estoy en esa franja, ok, lo real o no, ¿verdad? Igual no estoy diciendo que esa persona pues ya esté loca, pues este tipo de cosas, claro que no. Pero vamos a esto, igual, ¿verdad? Lo que yo desconozco, o incluso los seres humanos, lo que desconocemos, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo evitamos, o lo evitamos o lo conocemos. Era las dos, ¿verdad? Entonces, pues, claro, esto va a llamar más la atención. ¿Por qué? Porque entonces, como les decía, ¿verdad? Yo me meto en ese juego y voy a experimentar esto, ¿verdad? Bueno, hay un personaje a mí que nunca recuerdo el nombre, ¿verdad? Porque ya con solo el nombre, pues me da como miedo. Es este personaje que siempre anda pues con la motosierra. Siempre he tenido un trauma como con eso, porque yo juego mucho Zombies Ate My Neighbors, que es de zombies, ¿verdad? Es un juego de Super Nintendo y cuando yo lo jugué salía un personaje con una motosierra y eso, a mí, eso me quedó traumada y aún el día de hoy lo juego y yo quedo traumada al escuchar la motosierra, ¿verdad? Porque siento que me va a salir porque tras de eso el bicho lo persigue a uno por toda la pantalla y aunque uno haga lo que sea, él lo persigue a uno, lo sigue persiguiendo a uno, el necio. Entonces, pues eso ya quedó muy en mí desde pequeña porque me asustó. Entonces, obviamente, yo sé que si ese personaje sale en ese juego, pues obviamente a mí o me va a dar curiosidad, que muy probablemente así sea, ¿verdad? Y yo vaya ahí a jugarlo, y entonces que eso va a generar, obviamente, de que yo lo juegue, ¿verdad? De que yo haga esa conducta. Entonces, lo paranormal nos va a llamar la atención, pero va a quedar las, pues desde la personal, ¿verdad? Si yo voy o no voy, ¿verdad? Si yo creo en eso o no, si yo lo quiero experimentar o no. Entonces, por eso siempre, ¿verdad? Y por supuesto, cada cultura tiene pues sus leyendas también, ¿verdad? Eso también pues crea también más, ¿verdad? El sentimiento de que queremos ver qué puede suceder y más el videojuego que nos está dando pues esta oportunidad que pues y muy gráfica, ¿verdad? Tal vez no era como antes, que los gráficos pues al rato y no nos daban, no era tanto el miedo, ahora sí, ¿verdad? Pues que ahora sí lo estamos viendo en vivo de todo color y ahí... y más con la inteligencia artificial, ¿verdad? Pues que lo persigue a uno, pues muy bien. Bueno, tiene todos estos rasgos que por supuesto nos va a dar más miedo. Entonces, claro, el ser humano pues ya viene también condicionado, ¿verdad? Desde niños también venimos escuchando historias de terror, que si no, no sé, si no comemos o si no nos dormimos temprano va a venir el coco y no sé, y nos va a comer o, ¿verdad? Con estos personajes ficticios, entonces también va creando esta situación de que, ok, de que quiero descubrir quién es ese personaje, si es real o no, y más con el videojuego, pues porque yo lo puedo utilizar o ser yo ese mismo personaje. Entonces también es por parte de curiosidad, experiencias, ¿por qué no? También emociones, podemos decirlo acá. Son muchas cosas, ¿verdad? Y bueno, puede ser que incluso hasta otras personas sean por algún tipo de, como estábamos diciendo ahora, que lo disfrutan, ¿verdad? Esta parte masoquista, ¿verdad? O sadista, ¿verdad? Inclusive puede ser, ¿verdad? El de ver a las otras personas gritar y verlas sufrir, ¿verdad? Y él disfruta pues ahí matándolos con la motosierra, ¿verdad? Yo de necia con la motosierra, o con el hacha o con lo que sea, y lo disfrutan. Pero sí, hay mucho también, pues como te decía, también es una parte también muy personal eh, del significado que le tenga yo pues a estos personajes pues ficticios y que son muy buenos para también atraer a la gente, ¿verdad? De hecho, creo que el tema de los espíritus o los fantasmas es un tema milenario culturalmente, ¿no? Claro, O sea, claro, la claro, claro, gran claro. premisa del ser humano sobre la vida después de la muerte y sobre todo eso es una premisa, creo que desde que tenemos uso de razón es algo que nos abruma, al final de cuentas, porque es desconocido. Uh-huh, Entonces, seguramente uh-huh. jugar con eso, al final convertirlo en un juego, no deja de ser muy, muy tentador al final de cuentas. Pero Claro, por supuesto. nosotros hicimos una tercera categoría de juegos
porque no sabíamos dónde meterlos. Hay unos grupos de juegos que yo le puse categoría 3, que son los juegos que a veces no son de terror tan explícito, aunque algunos tienen sus tintes, sino que lo que generan es una sensación de incomodidad. O sea, te están doblegando hacia algún lado en el discurso o en la intención, de una manera con algunos temas hasta subjetivos, y entonces corre video para que nos entendas. ¿Qué somos realmente? ¿Amasijo de tejidos y nervios? ¿Podemos acaso sentirnos libres, más que piezas, ser humanos y contar con un lugar seguro? Así al menos podremos posponer nuestro destino. ¿Conocías alguno de esos juegos que pusimos ahí? Sí, Sí. no Eh, los he jugado, pero sí los he visto. ok, ahí hay varios de mi colección de favoritos, de mis recomendados. Eh, Creo que vos, Michi, de estos no has jugado, ¿verdad? Muchos. No, igual los he visto, pero Sí, no esta he es más terminado mi, ninguno. mi colección de pesadillas personal. Jugaría, jugaría juegos indies. Sí, sí, yo soy el amante de los juegos indies aquí, entonces siempre ando ahí escarbando y encontrando cosas raras. Uno de los que encontré hace unos años es un juego que se llama Soma. Soma tiene Ujú. todo el paradigma de un típico juego de survival, ¿verdad? No tienes armas, estás en una estación submarina, entonces no tienes escapatoria. Pero de repente empiezas a descubrir cosas demasiado complicadas. Descubres que la instalación marítima realmente es un último reducto de la humanidad donde lo que hicieron fue tomar las memorias de las personas y meterlas en computadoras para preservar a la humanidad. Entonces te topas con un montón de cuestionamientos de hasta dónde llega nuestra humanidad. Entonces, en una parte del juego te das cuenta que vos sos un androide. No te has percatado nunca porque la persona que te explica te dice, ninguno de nosotros nos vemos como androides porque es demasiado abrumador para nosotros. Nosotros, todos los que están en la estación espacial, submarina, se sienten como humanos. Y de hecho vos te topas con una persona, un androide que está aplastado por unos escombros y él te pide ayuda y te dice, estoy sangrando, me pasa tal cosa, estoy muriéndome. Y vos ves un robot y él cree que es un humano. Entonces empieza a tocar muchos temas que son duros de roer sobre nuestra humanidad. Por ejemplo, una de las chavalas que está en una computadora, él le dice, encontré tu cuerpo. Y dice, no entiendo, sí, te encontré muerta. Y yo no estoy muerta, yo estoy acá. Dice, no, no, pero es que te encontré muerta. O sea, tu parte biológica, alguien la tomó y la mató. Lo que vos sos en ese momento es solamente una programación. Y la chavala eso se le vuelve porque ella dice, pero yo me siento viva. No soy una programación, yo soy tal persona y estoy consciente de eso. Entonces, eso es como un ejemplo. Inside, este jueguito donde es el niño que está caminando, son unos ambientes gigantescos, unas construcciones brutalistas, así gigantes, donde te hace sentir siempre así pequeñito y que te controlan. Y vas descubriendo cosas, que es como una corporación que hace experimentos con las personas, que siempre esa sensación de control absoluto, de que la vida del ser humano realmente al final de cuentas es nada más un pequeño especiecito donde te controlan y que no te puedes salir de ahí. Entonces, de este tipo de juegos, lo que nosotros queríamos saber es por qué nos sentimos incómodos ante algunos planteamientos que son subjetivos enteramente. O sea, ¿existe alguna convención o algunos temas prohibidos que no queremos tocar, que no se topan en las reuniones de amigos y de repente te los topas aquí de frente y se vuelve muy complicado de asimilar y eso te produce mucho temor? Ujú. Bueno, por ejemplo, hay un tema que las personas no hablan y que es sumamente pues delicado hablar, salud mental, ¿verdad? Y de hecho, pues estos tipos de videojuegos son perfectos para esto, ¿verdad? ¿Para qué? Para explorar un poco.
pues el cómo nos sentimos con esta clase pues de temas, ¿verdad? Que tal vez sean un poco incómodos para nosotros. Tal vez para otros no, pero, ¿verdad? Aquí viene la parte que estabas diciendo, es la parte de la subjetividad, ¿verdad? Pero que al final de cuentas es un tema que se tiene que hablar, ¿verdad? Por eso les decía yo, bueno, es salud mental. ¿Qué? Depresión. Si yo lo digo, la gente que va a pensar que soy una mala persona o que siempre ando depresivo, que más bien es un problema para la sociedad, porque entonces no voy a trabajar, me creen que soy un vago, que no nada, que no disfruto, etc. Entonces ya vienen un montón de connotaciones. Entonces, a lo que voy es que también está condicionado por la sociedad y también por lo que hemos estado viviendo con respecto a ese tema, ¿verdad? El tema del suicidio. La gente dice, ay, es que si lo hablamos, la gente se va a suicidar. Una persona suicida que, pues, que quiera hacerlo, lo hace. Simplemente, no porque lo está viendo en todas partes. No es que sea un trigger, Ujú. pero eso es lo que cree la gente, ¿verdad? Entonces, aquí va también mucho de esto también, ¿verdad? Entonces, los videojuegos también exploran esta parte, ¿verdad? De estos temas, ¿verdad? Muchos son de la parte depresiva, también lo estabas diciendo con Silent Hill, la parte de la culpabilidad también, ¿verdad? Que siempre el ser humano tiende a culpabilizarse él mismo, ¿verdad? Y tal vez por situaciones que él no tenía control, o teníamos muy poco control de eso, pero ya pasó y no nos podemos quedar en esa parte, o sea, no nos podemos quedar en la culpabilidad y que el videojuego, ¿qué? Nos hace explorar esta parte de la culpabilidad, esta parte de la depresión, esta parte incluso del suicidio, ¿verdad? De temas muy también delicados que la sociedad dice, no, no hay que hablarlos, mejor calladito, incluso, bueno, la parte esta de emociones también, ¿verdad? Que si yo lloro con un videojuego, ay, qué ridículo, ay, es que eso no se hace, es que aquí, es que es solo un juego, ¿verdad? Entonces minimizan, ¿qué? Los sentimientos, lo que yo hago. Entonces, estos videojuegos son muy buenos, pues, como lo estabas diciendo, tal vez nos da temor, no es que van directamente a esta parte, pero pues el ambiente sí es un poco pues de miedo, ¿verdad? Tal vez, pero que al final de cuentas lo que está reflejando es este tema, ¿verdad? Este tema tal vez de depresión, de melancolía, de cómo se siente la persona cuando está con eso, y bueno, la parte pues también, ¿verdad? Pues por lo general siempre lo ponen como también una parte pues apocalíptica o post-apocalíptica también, ¿verdad? De que siempre, bueno, un futuro muy desértico, un futuro muy negativo, ¿verdad? Entonces, ese ambiente también llega a qué? A tomar conciencia de este tipo de temas que al final pues la humanidad no quiere o no lo plantea o no se quiere dar respuesta a eso, ¿verdad? Porque Ujú. dar también una respuesta a este tipo de problemas es muy complicado. Por ejemplo, se los pongo yo ahora, les doy otro ejemplo, esta parte también de los videojuegos, porque siempre cuando sale alguna situación en Estados Unidos de violencia, siempre es culpa de los videojuegos. ¿Por qué? Ujú. Porque es más fácil decir esto de los videojuegos, de que es culpable de los videojuegos, a que explicar todo lo que yo siempre explico. Por ejemplo, ahora llevamos que como un poco más de una hora pues explicando nada más esta parte pues de terror y ahora imagínate explicar pues toda la parte psicológica de los videojuegos para dar después paso a la explicación de violencia, ¿verdad? Que obviamente pues no es 100% culpa de los videojuegos, Sí, pero al final que es una explicación compleja, sí, ¿verdad? imagínate Y todas que el las... videojuego, eso claro, y que al final el videojuego pues nos proporciona esto, ¿verdad? De una manera muy visual también, ¿verdad? De explicarnos esto o de motivarnos a replantearnos o a plantearnos esta situación, ¿verdad? Por eso también es muy importante pues en este tipo de videojuegos el diálogo más visual, ¿verdad? El sonido, incluso también, ¿verdad? Pero más esta parte, pues, de la historia, porque entonces nos planteamos este tipo de temas, que pues no son de miedo, no son de terror, pero que las respuestas posiblemente sean, pues,
turbias, ¿verdad? O que no llegamos a pensar. O a la postre más bien son los temas que más tememos porque son los más cercanos a nosotros al final. Pero son los que no Claro, queremos, más bien también. los que tocamos con pinzas porque están ahí y no los queremos tocar. Hay un juego que yo puse ahí que, ahora que dices que si alguien llora con un videojuego, ese juego es destructivo. Se llama That Dragon Cancer y todo el juego es la experiencia de duelo de dos padres que perdieron a su Mm, hijo por una enfermedad. Ellos hicieron el juego por eso. O sea, mm, entonces ya, todo el juego cuenta la experiencia del niño que se va enfermando, que todo, y no hay manera de salvarlo. El niño va a morir. ujú, Y es desgarrador, y es terrible de jugar, y es terrible porque inmediatamente vos lo vas a asociar a tu vida, a tus seres queridos y todo. ya, Pero ese juego, como sería la palabra, bueno, como una exploración del duelo, es ujú, súper importante en sí mismo. Es súper, súper ya, importante. Por eso hablábamos al principio de la madurez del medio. Porque todo el medio ya está alcanzando una madurez de que permite esas cosas, de que el juego no es solamente divertirte o pasar el rato o suplir tus necesidades de controlar algo y recibir una recompensa, ¿no? También hay espacio para la reflexión. exacto. Y bueno, la otra pregunta es, que ya lo respondiste, porque es que si esta confrontación, al final de cuentas, se vuelve un primer paso para entender este tipo de problemáticas. Cuando al final puedes entonces Ujú, decir, comprender la depresión, la culpa por medios como estos videojuegos, al final estamos ayudando, ¿no? a evaluarnos, autoentendernos, a poner sobre la mesa algunos temas difíciles y creo que es una manera muy interesante de hacerlo. claro, nos da también esta oportunidad de reflexión, como decías, ¿verdad? Y de pensar, pues, en consecuencias también, ahora que hay muchos videojuegos con esto, ¿verdad? De opción, pues si elijo una opción, pues voy a tener esta consecuencia, y si elijo la otra, también voy a tener otra consecuencia. Y pues también sucede, pues, en la vida real, todo va a tener una consecuencia. Entonces, este tipo de videojuegos, eso es lo que hace, ¿verdad? Que nos va a presentar este tema ya muy visual, ¿verdad? Poco a poco y experimentarlo también, pero también que nos hace al final reflexionar sobre nosotros como humanos, como mujer, como hombre, como persona, estudiante, padre, madre, hijo, etcétera. Y eso también es lo importante y yo siento que es muy enriquecedor también del videojuego, ¿verdad? Porque eh, entra en una parte muy también vulnerable de nosotros, las personas, y que a veces, pues, eh, que no queremos, ¿verdad? Lo evitamos más bien, porque no queremos sentirnos en esta parte, pues, cómoda, porque siempre nos han dicho, bueno, es que el sentir tristeza y eso no vale la pena, no lo haga, ¿verdad? Pero más bien es parte de la vida. Yo siempre se los digo a todos los que son, pues, pacientes míos, yo siempre se los digo, es que la tristeza, el sentirse triste es parte de la vida, no podemos quitarlo. Y después de las sesiones o después de la terapia, yo no te puedo decir, no, después de aquí vas a salir feliz de la vida y el mundo color de rosa, no, pero hay que vivir estas partes de tristeza como algo de la vida, como algo natural, no algo tan catastrófico. Yo sé que lo sentimos así, ¿verdad? Y es lo que pasa también con el videojuego, que nos ayudan a qué? A regular este tipo de emociones, ¿verdad? Ok, aunque me ponga un juego que es muy triste, yo lloro en ese momento y está súper bien, ¿verdad? Pero ahí que estoy aprendiendo a también a regular esta emoción de que en este preciso momento o esta situación de este videojuego me llegó y lo estoy controlando y lo estoy viviendo y me hace reflexionar. Y que muy difícilmente eso lo puede hacer la tele o la radio, ¿verdad? Tal vez una canción sí, ¿verdad? Porque pues tiene letras, ¿verdad? Pero el videojuego está ahí, es como un poco más interactivo. Entonces, al final de cuentas, esos videojuegos son también pues para ese propósito, ¿verdad? Que nos ayudan pues a regular las emociones, bueno, a la ayuda de toma de decisiones, a reflexionar sobre situaciones de la vida,
que tal vez no hemos pasado, pero que podríamos pasar, o la parte también empática de lo que está pasando ese personaje. Entonces, son muy nutritivos o son muy enriquecedores en esa parte. Listo. Gaby, estamos súper agradecidos de verdad por el tiempo que sacaste para hablar con nosotros. Nosotros y organizamos este podcast para encontrar una razón por la cual ya a mí le gustaban tanto los juegos de terror, al Michi. Era la razón Llegar a una primordial. conclusión. Sí, era para llegarle a una conclusión de que no se sintiera abrumado, que está bien que te gusten. Que es Eh, normal. Claro. es normal, sí. No, es una conversación súper interesante. Me llevó muchas Sí, cosas muy interesantes acerca de la madurez de la industria, su relación con otras disciplinas, la forma en que nosotros comprendemos un tema como el miedo y las emociones, súper interesante. Y muy agradecido por tu tiempo, Yamil, Michi. sí, no. Agradecerte de nuevo el espacio. La verdad estuvo la conversación súper interesante, todos los temas, poder incluso hablar de un tema ahí, sí, que a gente le llama tanto la atención, le apasiona, ¿verdad? Y que está además de hablar de videojuegos, ¿verdad? Que nos gusta tanto. Pero no, de verdad agradecerte por el espacio y por tu tiempo y muchas gracias. Bueno, No, más bien agradecerles a ustedes por la oportunidad y de poder hablar de estos temas. Realmente, pues la psicología de los videojuegos es también todo un mundo. Y pues que este tema específico del terror, pues es también muy llamativo para las personas. Y bueno, más ahora que es octubre, ¿verdad? correcto. Vamos a estar poniendo este video pronto. Entonces, síganos en redes. Estamos también en nuestro canal de YouTube y esperamos tenerte invitada más adelante hablando de otros temas. Y sigan la página de Psycho Gamer. Tiene muchísima información, tiene artículos súper interesantes de todo, desde psicología de juegos competitivos, juegos de terror, un montón de temas en su blog, que son un poquito más amplios, ¿verdad? Que lo que también pone en Instagram. Entonces, para que la sigan en redes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.